Hola, bienvenidos a este curso de escritura creativa en el género del cuento que dicta Fuente Nueva Ediciones SAS, empresa Fusa Gasugueña. Mi nombre es Félix Mauricio Molina Leguízamo. Mi oficio es el de escribir, pero ante todo el de leer. Es la lectura la que en realidad me ha proveído de herramientas que permiten que en este momento pueda decir que me dedico a la escritura de ficción, a la escritura creativa, a la literatura en general. Bien, lo que vamos a hacer en esta introducción al curso es hablar ante todo de la metodología que vamos a utilizar con las personas que se inscribieron al curso. La idea es que a través de herramientas que nos permitan interactuar, podamos hacer un curso mucho más dinámico. La idea entonces es plantearles a ustedes que lo primero que deben tener en cuenta es el manejo básico de algunas herramientas tecnológicas, correo electrónico, vía WhatsApp, y algunas veces en algunos otros espacios tecnológicos, pero esos dos son los principales que vamos a manejar. Igual tener conocimientos básicos en manejo de herramientas como el Word, sobre todo. Cada clase va a tener una duración aproximada, es decir, la clase pregrabada va a tener una duración aproximada de entre 25 y 45 minutos. Una vez emitido el enlace que llegará a cada uno de los inscritos, ya sea vía WhatsApp o correo electrónico, podrán ingresar a ella y ver la clase las veces que quieran. Es la metodología que nos parece más adecuada para que cada cual vaya aprendiendo a su ritmo. Posteriormente de que el inscrito haya visto la clase, lo que podrá hacer es vía WhatsApp o correo electrónico indicado enviar todas las dudas que tenga que se le contestarán en un tiempo de menos de 2 horas. Hay que estar por eso muy pendiente del correo electrónico y del WhatsApp, sobre todo en el horario y los días que se establezcan que se van a emitir. Bien, ahora entrando en materia de lo que sería la introducción a un curso de escritura creativa, les voy a plantear 9 de los consejos o de la forma en que desde mi punto de vista se puede plantear el proceso de la escritura creativa. Lo primero sería preguntarse para cualquier persona que quiera ingresar a un curso de escritura creativa, ¿sí? Sea que quiera ser profesional en el asunto, sea que únicamente quiera adquirir un poquito más de conocimientos, lo primero que debe preguntarse una persona es ¿qué me lleva a escribir? ¿Sí? Debe preguntarse, debe hacerse esa autopregunta. ¿Qué me lleva a escribir? ¿Por qué quiero escribir? ¿Sí? Y eso lo único que le contestará es exactamente qué clase de escritor quiere ser. ¿Sí? Si es solamente uno mediático, que rápidamente quiere la fama, o si quiere ser un poco más profundo en el asunto y tratar de que sea, como lo planteo personalmente, un viaje hacia el interior de la persona. El segundo consejo es el de desarrollar procesos de lectura crítica, es decir, desentrañar de cada texto que se lee qué puede servir en el proceso de la escritura. ¿Listo? El tercer consejo es el de, entre más se lea, ¿sí? Más posibilidades hay de que una persona pueda escribir con solidez y sobre todo que adquiera más herramientas. Es decir, que uno es más lo que lee que lo que escribe en realidad. El siguiente consejo que puedo darles es el de que todo lo que se lee se convierta no en un plagio, sino en una manera de ver cómo cada autor le puede aportar a su proceso creativo. Es decir, ver la biblioteca pública
ver el conglomerado de librerías o de consultas que se puedan hacer en alguna parte sobre textos relacionados con lo que vamos a tratar. Y aquí entonces hay que tener un poquitico en cuenta alguna máxima de Platón que decía apégate al asunto. Es decir, que si una persona va a tomar un curso de cuento, debe procurar leer cuento. No es no es tangencial, no es que es una obligación, pero debe procurar leer cuento, ¿no? Es decir, apégate al asunto. El siguiente es tener en cuenta precisamente que uno está en un proceso de aprendizaje y como cualquier ser humano, lo primero que hizo fue aprender a gatear, después a caminar y posteriormente a correr. Y en el uso de la imaginación, pues algún día querer volar muy lejos, ¿cierto? Tener alas, como se dice metafóricamente. Entonces, tenemos que plantearnos comenzar de textos muy cortos, de textos que vayan tomando concisión para pensar luego después en una novela, en otro escrito mucho más largo. ¿Listo? El siguiente consejo sería centrarse en la estructura que nos permite todo texto narrativo, que nos permite consolidar todo texto narrativo. Es muy fácil, esa estructura está guiada precisamente por la prosa, la estructura narrativa y el diseño de personajes. ¿Listo? Repito, prosa, estructura narrativa y diseño de personajes. Es lo que le permite a uno ir creando textos en el género del cuento. El siguiente consejo es muy sencillo y es corregir, estar siempre corrigiendo, mirar el texto y volverlo a corregir. Decía Raymond Carver, escritor norteamericano, especialista en el género del cuento, que cuando él se inscribía en un taller de escritura creativa, su profesor podía haber pasado desde 1989 hasta el 90 y 99, 10 años posteriores, siempre viendo el mismo cuento y haciendo las mismas observaciones sobre lo que sucedía en ese cuento y haciendo nuevas correcciones. Es decir, el texto debe someterse a esa corrección. Y uno de los consejos por allí o trucos adicionales es que en algún momento de terminar el texto y poner el punto final y haberlo corregido varias veces, es importante que se lea en voz alta. Eso es muy, muy importante porque le permite a uno mirar la puntuación, mirar ciertos aspectos. Vamos a profundizar en lo que hemos hablado hasta el momento, mucho dentro de las demás sesiones. Como último, la idea es que ustedes pongan a prueba esos escritos y por eso vamos a crear por eso creamos este espacio donde van a tener lectores confiables, lectores que van a ir a su propio ritmo, algunos que de pronto tienen un poquito más de conocimiento o que, como sucede en la literatura, cualquier consejo puede venir de cualquier persona. La literatura es un acto vivo, ¿sí? A pesar de que a veces parezca tan solitario, es un acto vivo donde interviene tanto el escritor como el lector, como en su tiempo, en su momento adecuado, el crítico. E igual la obra, ¿no? La obra también le va enseñando a uno, entonces allí es muy importante que los escritos siempre estén a prueba, que los lea alguien más, que los lea alguien que de pronto ni lo conoce a usted y que pueda dar una observación sobre el texto. Eso es muy, muy importante. Y para finalizar, el último consejo sería el de la perseverancia, es decir, que todos sabemos que hay una frase que es muy sabia que dice que la práctica hace al maestro. Lo que vamos a tener en cuenta es que en este espacio no vamos a enseñar talento, lo que vamos a enseñar es metodología, es, en palabras más coloquiales, la carpintería del asunto. Yo siempre expongo en mis talleres o en mis espacios de formación que lo que sucede con el taller de escritura creativa es lo que sucede con cualquier taller, sea de carpintería, de latonería, de lo que a ustedes se les ocurra, ¿cierto? Un taller mecánico, un taller donde se reparan automóviles o se construyen automóviles. Lo que se está haciendo allí es precisamente ir puliendo cada pieza, en el caso de la carpintería, saber qué madera se va a utilizar para hacer una mesa, no es la misma madera la que se utiliza para hacer una mesa que para hacer una puerta, es decir, y qué tipo de herramienta se va a utilizar. Sabemos que podemos clavar una puntilla con un alicate, pero
va a quedar mal, ¿cierto? Y vamos a tardar mucho más tiempo en hacerlo. Pero si lo hacemos con un martillo va a ser adecuado, es algo obvio. Parecería obvio en este momento, pero a veces uno cuando está hablando metafóricamente precisamente sabe que si va a construir un texto narrativo, lo central es el narrador y hay que ayudarlo hay que enseñarlo a construir, es decir, es una herramienta. Espero que hayamos sido claros hasta este momento y que cualquier duda la podamos despejar por los medios que ya hemos expuesto. Para finalizar esta clase introductoria, les recuerdo que les voy a enviar a su WhatsApp un par de documentos que se deben leer y que son la base de nuestro siguiente encuentro. Muchas gracias por su atención y que estén muy bien.